¿Listo, Lisette? ¿Ya entraste? Ah, bueno. Entonces, Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas Carlos, noches a ¿cómo todos. vamos? ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Señor, está ya conectado y bien. Ah, bueno. ¿Están viendo el tablero? Gíramelo un poquitico. Venga, acá, pero estos manes ahí, vea, ya estoy chateando. Gíralo un momentico hacia el tablero. ¿Sí están viendo el tablero bien o me están viendo a mí? Estamos viendo el suelo, profe. Señora, Estamos viendo el suelo. Más súbale el la. suelo que el tablero. No, eso tiene una. Ah, cosa tan rara. Siento que esta vieja es muy enana. Diga, súbale si usted puede girar la copa poquitico. Ay, coño. Con tal de que no se zafe esa vaina y ahí sí me echan la culpa. Como ustedes con los bomberos que son. Ya, profe, ya se ve el tablero. ¿Me Ahora escuchan? sí, profe. Sí, señor, ahora sí. Bueno, no necesitan ver mucho, no se preocupen. Ahorita me dicen. ¿Qué? ¿Alcanzan a ver lo que tengo en el tablero? Sí. Sí, profe. Sí, Ah, bueno, señor. listo. Listo, no importa, tranquilo. En su debido momento. Ahora sí. Y qué cosa tan irregular. Si uno está ahí, ya está. Menos uno, menos dos. Ah, no. Bueno, sí. Menos dos. Menos uno. Ah, bueno. No, esto porque me ayudó, por eso es que me toca rebajársela. No, oiga, pero qué cosa tener. Desen un tiempito ustedes, porque hay pegados de ese bendito celular, mejor dicho. Yo ya hubiera mandado a esas viejas para. Digo, Montaidea y finanzas tenemos aquí. Listo. Regáleme, por favor, regáleme una hojita ahí con. Sí, los que están aquí, ¿vale? Y yo me tomo los de por allá, no se preocupen. ¿Listo ya? Bueno, muy bien. Más 50 viejas y benditos días, mi ahora voy a poner menos uno para que aprenda. Un titulito que diga servicios públicos y servidor público antes de que se nos olvide tomar una nota. ¿Sí me están escuchando bien los de los virtuales? sí, Sí, señor, señor. profe. Sí, Bueno, señor. pues sí, entonces que aquí hicimos un poco de cosas para poderlos conectar. Servidor público. Entonces empezamos a hablar, ¿cierto?, de lo que es esos servicios públicos. Y decimos a servicios públicos. A uno o uno como quieran, origen de la noción. Yo les voy a colocar unos listaditos, no son sino como 244 páginas, yo trato de sacarles un resumen ahí para ustedes, para que de todas maneras lean allá después. Yo no, uno no sabe hasta que han leído harto lo que. ¿Para qué qué? ¿Para que dé ingreso a quién? ¿A Wilson? Ahora con esta vieja que cuál es.
Pero aquí no me aparece ninguno en fila. ¿Dónde está que no los veo? Entre. ¿Está por allá la puerta o qué? Porque no, aquí no. John Edison. John Edison, ¿me escucha? Sí, profe, buenas noches Ok, a todos. buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Muy bien. ¿Sabe que no me interrumpan más? El que quiera estar aquí, que esté aquí, si no, porque es que si no, no vamos a avanzar y después les toca leer 500 hojas. ¿Listo? No, en serio. Pongámosle, porque es que ahora nos vamos a tocar irnos a las 10 otra vez. ¿Te acuerdas lo que yo le dije? ¿Ven? Muy bien. Entonces, ¿qué decíamos? La noción del servicio público floreció en Francia, caracterizada como una actividad. La noción de servicio público, uno cuando la pasa metido en el celular no escucha bien. Repito, la noción de servicio público floreció en Francia, caracterizada. Por favor, guarden todos los celulares o si no voy a tener que pasar por la pena de traer la caneca y hacerlos que los echen ahí. Porque es que si no estamos interrumpiendo mucho, yo tengo ese problema que como soy tan chismoso, soy auditor, entonces estoy viendo todo. Y ya estoy limpiando la gafas. Como una actividad determinada, de tipo administrativo. Y fue la que sirvió, o el concepto que sirvió, para la construcción de lo que conocimos como derecho administrativo. Profe, qué pena. ¿Fue la que sirvió para la construcción de qué? Del derecho administrativo. Gracias. ¿Listo? 2 puntos. La relación con el servicio público era lo que justificaba la competencia contencioso administrativa. Esa palabra sí la han escuchado, ¿sí o no? Contencioso administrativa. Cuando comiencen a llegarle los requerimientos de la DIAN, se van a dar cuenta. Coma. Sí, ahí se menciona mucho, ¿cierto? El contencioso administrativo. Contencioso administrativo. ¿Listo? Coma. La naturaleza de contrato administrativo que asumían ciertos convenios con la administración coma, el régimen jurídico régimen jurídico de dominio público. Coma, entre otros. Público. Punto seguido. Posteriormente, la noción fue perdiendo importancia y hoy en día sirve para fundamentar un régimen jurídico especial o un régimen jurídico especial para regir la actividad.
¿Listo? Punto aparte 2. Nociones tradicionales. Tradicionales. Sí, el 1 era origen de la noción, ¿sí o no? Y el 2, nociones tradicionales. Abrimos comillas. Un servicio técnico prestado al público de una manera regular y continua. Para la satisfacción de una necesidad pública y por una organización pública. Y cerramos comillas. De una necesidad. No se les olvide que fundamentalmente uno trabaja es para satisfacer una necesidad o no. ¿Sí o no? O todos trabajamos por deporte, no. Generalmente siempre buscamos es satisfacer una necesidad. ¿Listo? Y entonces cuando estamos hablando de lo público, estamos hablando de una necesidad pública. ¿Hasta ahí vamos? Y una organización pública. Y cerramos comillas porque esas palabras no son mías. ¿Listo? Muy bien. Punto y coma. Abrimos comillas. Toda acción o prestación realizada por la administración, toda acción o prestación realizada por la administración, no se les olvide que hay que leer de vez en cuando, ¿no? A todos. ¿En serio? Yo todos les voy mandando ahí un mensaje porque es que cuando uno lee, uno ya que capta la cosa rápido y puede abreviar fácilmente. Y eso es una de las técnicas también que uno les quiere enseñar. ¿Listo? Toda acción o prestación realizada por la administración pública activa, coma, directa o indirectamente, coma, para la satisfacción concreta de necesidades colectivas y asegurada esa acción o prestación por el poder de policía. De policía, ¿sí, señora? Y cerramos comillas. Punto y coma. Abrimos comillas. Una empresa creada por las autoridades públicas y dotada de medios exorbitantes y dotada de medios exorbitantes, no se les olvide que es con X, ¿correcto? ¿Y eso qué quiere decir? Algo como que es normal, ¿cierto? Como inmenso y que uno dice no alcanza a tratar de exorbitante, ¿listo? Al derecho común, coma, en vista de dar satisfacción a una necesidad de interés nacional. ¿Listo? Entonces, fundamentalmente estamos hablando de qué, y cerramos comillas, ¿cierto? De esas nociones que hoy en día se contemplan de lo que es un servicio público. Estamos hablando de servicios públicos, no me va a olvidar, porque ya sé que muy bien. Pongamos punto aparte, tercero.
y decimos diferencias con las nociones más antiguas. Profe, ¿diferencias con qué? Con las nociones más antiguas. Decimos dos puntos. El primer elemento que distingue a esta noción es el criterio de que ni la actividad legislativa ni la actividad jurisdiccional puede considerarse, entre comillas, un servicio público. Coma, en sentido estricto. Coma, o sea, que solo puede hablarse. Sí, señor. Entre comillas, el servicio público, nomás, ¿no? Para que tengamos ahí presente. En, coma, sentido estricto, o sea, que solo puede hablarse de servicio público dentro de la actividad administrativa. Punto seguido. El segundo elemento es que no toda la actividad, no toda la actividad de la administración pública constituye un servicio público. De la administración pública constituye un servicio público, sino solo una parte, ¿sí? Sino solo una parte de ella. Punto aparte 4. Finalidad del servicio público. Y decimos que voy a casarlo tan rápido. La finalidad u objetivo de esta actividad es satisfacer una necesidad pública o necesidad de interés público. ¿Cómo? Significa que la suma de las necesidades individuales punto y coma no presumen necesariamente que todos los individuos de la sociedad deban tenerla. Sino solo la mayoría de ellos. ¿Listo? Recuerde que
¿Ya? ¿Usted está viendo impuestos? ¿Ya vieron impuestos? No. Ah, bueno. De todas maneras, uno cuando está hablando de la parte de impuestos, ¿cierto? Pues uno mira y dice que fundamentalmente, por ejemplo, cuando estamos hablando de los ingresos, ¿cierto? Los ingresos del Estado, hay ingresos que son obligatorios e ingresos que son no obligatorios, ¿correcto? Por ejemplo, las tasas o la tasa aeroportuaria, para que nos entendamos, es una necesidad pública, ¿sí o no? Y es un ingreso público, pero no es obligatorio, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no todos tenemos que pagar la tasa. Si no vamos a viajar, ¿para qué tasa pagamos? ¿Sí o no? Y dice la norma que fundamentalmente esas tasas se cobran de acuerdo al servicio recibido, ¿cierto? Por eso es que las tasas aeroportuarias no son iguales. Por ejemplo, una tasa de aquí a Pereira no es igual a una de aquí a San Andrés, ¿correcto? Ni aquí a Caracas, por ejemplo. Esto es más alta, entre más las distancias, porque dice que, entre comillas, sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, que lo que le cobran a uno, eso es lo que en realidad ellos están trasladándole al tercero, digamos así, ¿cierto? ¿Estamos ahí o no? Muy bien, señor. No, no, porque ven usted, es que legislación tributaria de pronto hay un problema que no la han sabido dimensionar, porque, pues, bueno, y también depende del profesor, ¿cierto? Pues, gracias a Dios, pues yo soy especialista de la Universidad de La Salle de esa cuestión de impuestos y sé, ¿cierto? Porque es que legislación tributaria le habla a usted de, por ejemplo, la nación, ¿cierto? Le habla de la territorialidad, ¿cierto? Es todo eso, para que con esos, como ya no tiene claro esos conceptos en legislación tributaria, entonces ahí sí se mete impuestos. Pero a veces que confunden que legislación tributaria o en derecho tributario ponen a llenar formularios. Eso no tiene sentido. Pero pues yo simplemente opino lo que sé, ¿cierto? Porque incluso a los estudiantes de derecho creo que ellos no ven el derecho como lo vemos los contadores, por ejemplo, en la universidad. Porque nosotros lo vemos desde otro punto de vista. ¿Sí me entienden? Y es más direccionado hacia qué? Pues al pago de tributos, no nos digamos mentiras. Ellos de pronto más a la solución de problemas, de conflictos que se pueden presentar en el pago de esos tributos. ¿Estamos ahí? Entonces, por eso le digo que generalmente uno, pues sí, los contadores más bien, tenemos que conocer muchas cosas. Y no soy solo yo. Si ustedes escucharon al contador general de la Nación también, el hombre tiene que conocer un poco cosas. Si no bien, no las dominamos bien, no, eso también es cierto. ¿Cierto? Uno tiene su asesor tributario y ese tipo de cosas, pero yo de tributaria sé. Pero si hay cosas que no domino, pues le hablo al asesor, para eso es el asesor o no. Entonces, el problema ese de los contadores y los administradores es que creemos que no las sabemos todas y eso es falso. Y entonces pues estamos criticando a los ingenieros industriales que son otras bellezas. Más bien sí. No, yo digo, yo tengo un hijo que es ingeniero industrial y cuando nos sentamos a discutir eso es una belleza. ¿Cómo la ven? Quinto, características del servicio público. Ahí les voy echando ahí para que se rían también. Del servicio público. Dos puntos o punto aparte. En razón a que se trata de satisfacer una necesidad pública, coma, el servicio público debe estar dotado es decir, de un régimen de derecho público que asegure la generalidad. O sea, ¿para qué? Para todos. ¿Estamos ahí o no? La generalidad, la uniformidad, la regularidad y la continuidad del mismo.
la novela o qué? Punto, y que por allá escucho. El poder público, punto seguido, ¿cierto? El poder público se hace presente a través de un régimen jurídico especial que subordina jurídico especial que subordina los intereses privados al interés público. ¿Listo? De pronto ustedes han escuchado que, ay, no, es que miren esa casa que está ahí, está atravesada en toda la mitad de la avenida que tenían presupuestada. Esto pasó, creo que fue aquí en la calle 53, si mal no estoy, un poco de tiempo que tocaba hacer una curva a la tenaza ahí para poder seguir por la 53, ¿cierto? Porque la persona que vivía ahí no quería vender. Pero, y es cuando escuchamos que dice, ¿cierto? El bien general prima sobre el particular. Entonces, qué pena, adiós pues, y para que todos nos beneficiemos. ¿Estamos ahí o no? Porque si no, no tendría sentido. ¿Listo? Muy bien. Coma, fundamentalmente en razón de proteger la continuidad del servicio. ¿Listo? Punto seguido. En efecto, coma. Salud. No, estamos todos apretados, pero tranquila. En efecto, coma. De estos 4 caracteres, que hacen al funcionamiento del servicio público, coma, el más importante es el de la continuidad. Coma. El cual no significa que la actividad sea ininterrumpida, el cual no significa que la actividad sea ininterrumpida, coma, sino tan solo que satisfaga la necesidad pública toda vez que ella se presente. Toda vez que ella se presente. ¿Listo? Y obviamente tiene que ser en forma oportuna, ¿no? Sin embargo, ojo a esto, ¿no? Estamos hablando aquí. Si uno comienza a mirar una cantidad de servicios públicos que se prestan y uno ve que no se cumplen, ¿sí o no? Por lo menos con la continuidad a veces se hacen los locos ahí. Pero a veces también uno comienza a mirar y yo creo que es la misma, sí, nosotros mismos, la misma comunidad, ¿cierto? Yo no sé si ustedes han visto que se colocaron por ahí en las calles unos contenedores para la basura, unos verdes, unos negros y unos blancos. Clarito dicen cada uno de ellos para qué son. Pero uno va a ver, benditos y amigos. Si no, ¿cómo? Claro, es cultura ciudadana. ¿Por quién empieza la cultura ciudadana? Por nosotros mismos. Y yo a veces cuando veo un papel en el suelo le digo, chino, levante ese papel, que es que eso a mí sí me molesta, porque usted es el que está contribuyendo a destruir el planeta. Uy, ¿por qué? Pues dejando esa basura ahí. Y no, tenemos que comenzar a tener conciencia. Yo pienso que no compre uno canecas, cómprese bolsas. Son como a 20 pesos, yo me creo, ¿cierto? Usted compra 1000 bolsas, y 1000 verdes, 1000 negras y 1000 blancas. Y comience a reciclar desde su casa y verá. ¿Correcto? Allá donde yo vivo hay unas bellezas que pasa la basura, y cuando pasa la basura es que la sacan.
tiene sentido. Y vuelven y llenan los contenedores. Entonces, pero eso es cultura ciudadana. En Cali hace unos 30 años uno iba y usted no veía un papel en la calle. Hoy en día no sabe cómo caminar, porque la volvieron nada. Bogotá es atípica porque es que Bogotá es de todos y no es de nadie. Todo mundo viene aquí a trabajar, ¿cierto? O venimos a trabajar y no queremos la ciudad, porque lo primero que hacemos es agarrar una gomita esas de chicle y botarla al piso. Y aquí estas señoritas del aseo, uno las ve a veces con espátulas y lo mismo pasa en todas las universidades, yo no estoy hablando solo de esta, despegando ese bendito chicle, que eso me parece que no tiene sentido. Y por aquí todos esos bailaderos uno sale y eso, no, mejor dicho, sabe que no les sigo hablando porque los pico de baile. ¿Estamos ahí o no? Muy bien, punto seguido, ¿cierto? La continuidad, ya les voy a dejar aquí que descansen un momentico, del servicio público reside en que se satisfaga oportunamente según el tipo de necesidad de que se trate. De necesidad de que se trate. ¿Listo? Coloquemos este titulito. 6. Régimen jurídico del servicio público. Del servicio público. Muy bien, entonces dice que la característica más específica de este régimen jurídico especial de los servicios públicos, se me olvida, es que las personas que trabajen en él, escúchenme bien, carecen del derecho de huelga, coma, pues la huelga implica la suspensión del servicio, ¿sí o no? Y se considera precisamente que el Estado debe asegurar la continuidad del mismo. Punto seguido. La necesidad de asegurar el funcionamiento y con ello, coma, la continuidad del servicio, coma, determina que, dos puntos, entonces decimos primero, y entonces mientras descansa esta vieja ya me está mirando mal, entonces espera un momentico aquí. Gracias.
confiado, ¿sí o no? ¿Cómo lo digo? Voy a ser rapidito. Muy bien, estamos aquí a escuchar a mi doctor. Gracias. En otro video estuvimos... ¿Sí están viendo la pantalla todos bien? Señor. ¿Sí? Sí, señor. Claro, ustedes con mayor razón. Oiga, pero qué cosa. No, está pequeñita esa pantalla, no la ven ustedes, pobrecitos. Sí, girémosla un poquito. Ay, eso, listo. Pero no tanto. Bueno, dejemos la ética, la ponemos todo. hablando de la carrera administrativa, intentando explicar de una manera lo más precisa posible. Es que lo que pasa es que ellos quieren ver que yo esté aquí. Sí, claro. Claro que se ve esto. Póngame cuidado antes de algar. Yo muestro aquí el computador, estiro la mano de vez en cuando y ellos y eso queda grabado allá. ¿Cómo lo ve? Mira, allá donde está el tablerito, ¿sí lo ve? Acá. Bueno, maestro, ¿sabe qué está chino? Chao. El concurso de méritos. Ahora, hablar de carrera administrativa también implica hablar de la función pública. La función pública está establecida en el artículo 122 en adelante, unos artículos hacia adelante de la Constitución Política de Colombia como marco principal pues del servicio público. Lo que pretendo en este video entonces es explicar que a esos cargos de carrera administrativa y a otro tipo de cargos, desde luego, llegan personas que se presentan a ellos en diferentes modalidades o de diferentes maneras. Eso es lo que se suele llamar servidores públicos. Lo explicaré diciendo que existen una diversidad de servidores públicos o una gama de servidores públicos donde entran aquellos que son de elección popular, los empleados públicos, los trabajadores estatales del Estado y oficiales, y allí pues una ramificación de diferentes cargos. Entonces, hacen parte de la función pública y son servidores públicos claramente, por ejemplo, aquellos que aspiran a cargos públicos de elección popular. Cuando hablo de cargos públicos de elección popular, estoy haciendo pues referencia a aquellos que participan a alcaldías, a gobernaciones, consejos, asambleas en nuestro país, presidencia de la República, Congreso de la República, Senado y Cámara. Todos esos cargos son de elección popular porque claramente obedecen al principio de democracia, y al ser de elección popular es porque, pues, como ya sabemos, todos salimos en determinadas fechas a votar por alguno de estos servidores públicos. Esos cargos de elección popular son de periodo fijo, ¿sí? Periodo fijo porque la Constitución y la ley han establecido, el constituyente y el legislador también, cuando se han establecido reformas constitucionales, por ejemplo, los periodos de alcaldes y gobernadores, diputados y concejales, implica que van a estar en ese cargo y que van a tener función y competencia dentro de un rango de tiempo determinado. Es decir, el presidente es presidente de la República y ejerce la función como tal, y en consecuencia tiene el ámbito competencial dentro del cual puede operar como un elemento inclusive de sus decisiones, que no son cosa distinta que actos administrativos, salvo cuando expide decretos con fuerza de ley o cuando expide decretos legislativos en estados de excepción. La regla más común es que el presidente se manifieste mediante decretos. Esos decretos deben contar con uno de los elementos esenciales y de validez de la competencia. Entonces, el presidente tendrá esa competencia durante 4 años. Una vez finalizado el periodo presidencial, la persona que ocupó ese cargo es expresidente y pierde la competencia que tenía para ejercer las funciones propias del presidente. Es decir, el cargo de presidente de la República tiene unas funciones determinadas, pero la competencia que se le asigna a la persona que llega a ocupar ese cargo es temporal. También pasa lo mismo con los alcaldes durante el tiempo pues, de su alcaldía o de su administración municipal, los gobernadores igualmente dentro del periodo de su administración departamental, pues ahí será gobernador y tendrá esas funciones y esa competencia en el marco de tiempo. Insisto, se suele llamar cargos de elección popular que tienen un periodo fijo.
También existen otras condiciones que hacen parte de la carrera administrativa que explicamos en un video anterior, pero ¿quiénes componen esa carrera administrativa? Normalmente los servidores públicos que se han presentado a un concurso público y que hacen parte en permanencia de ese cargo al que han aspirado y al que han ganado, desde luego bajo las reglas de la Ley 909 de 2004 y disposiciones que la han modificado y que lo han extendido como procedimiento concursal, y también como lo significa la norma especial que regule cada uno de los procedimientos concursales especiales. También encontramos en esos cargos que se proveen naturalmente por carrera administrativa situaciones en las cuales la administración no ha abierto concurso, o si bien abrió concurso, con el paso del tiempo algunos cargos perdieron la permanencia de quien se lo ganó porque fue sancionado disciplinariamente, entonces tuvo que retirarse del cargo, porque fue condenado penalmente y está privado de la libertad, se va como servidor público, porque renuncia al cargo, o pues por una más elemental, que es porque fallece el servidor público. Entonces, de alguna manera, ese cargo originariamente es de carrera. Lo que intenta la administración, el Estado, digamos, posteriormente, es volver a abrir otros concursos para proveer esos cargos o para ocupar esos cargos que han sido perdidos o desocupados o tenido las personas que antes estaban en ellos. Pero mientras se llega a realizar un nuevo concurso, la administración de alguna manera no puede detenerse y tiene que seguir funcionando. Entonces se ha establecido normativamente la figura de los provisionales. Esas personas que ocupan unos cargos durante un tiempo determinado en la ley, precisamente la 909 de 2004, y están provisionalmente ocupando un cargo que en origen o en naturaleza es de carrera administrativa. Es otra manera. También existen los servidores públicos temporales, aquellos cargos que se crean por un determinado tiempo, por una necesidad de la administración pública, y que es de aquellos cargos que requerirían pues de una persona en permanencia, por lo menos durante ese periodo que se crea, temporalmente son servidores públicos, ¿sí? Y digamos que se rigen por algunos principios y algunos derechos y algunas condiciones establecidas propias para los cargos de carrera administrativa. Esos son pues los cargos que de alguna manera el Estado trata de mantener con mayor estabilidad, lo que implica estabilidad laboral también para el servidor público, lo que implica una asignación salarial, unas prestaciones sociales para aquellos que ocupan esos cargos. Los provisionales tienen prácticamente las mismas calidades y las mismas remuneraciones que si estuvieran en un cargo de carrera, con la diferencia que no permanecen en él hasta que deban salir de él porque llegaron a la edad de jubilación o porque simplemente se ha cumplido el tiempo fijado, digamos, como edad máxima para ocupar ese cargo. Por lo demás, permanecerá en el cargo mientras lo pueda ocupar, si no se presenta alguna de las causales que ya expliqué con anterioridad, mediante procesos disciplinarios, penales, fiscales, etc. Pero en los casos en que no esté ocupado, pues alguien llega transitoriamente, provisional, dice la ley, a ocupar ese cargo. También están los cargos, por ejemplo, que se proveen mediante concurso, pero que son de periodo fijo. Era algo similar a lo que pasaba con anterioridad con los gerentes o directores de empresas sociales del Estado. Aquellos cargos fueron por medio, durante un tiempo, por medio de concurso público de méritos y público y abierto, se presentaba un número plural de personas a pretender ocupar una dirección o una gerencia en una empresa de esta naturaleza social del Estado, pero el periodo era fijo. A pesar de ser concurso y ser, digamos, una carrera o un concurso más bien por el que se llegaba al cargo, era de periodo fijo. Fíjense cómo, a diferencia de los de carrera tradicionales o de la administración pública en términos generales, son de carrera, se van mediante concurso, pero el periodo no está determinado, digamos, por 2, 3 años, como suele pasar pues cuando se fijan tiempos de cargos públicos. Los de gerentes de empresas sociales del Estado están fijados por 4 años y era el tiempo en el que permanecían en el cargo. Y también existen, por ejemplo, los trabajadores oficiales que hacen parte de la administración pública también, pero la diferencia es que estos trabajadores oficiales están regidos por los principios, condiciones, derechos de los trabajadores, digamos, particulares. Se rigen por las mismas, prácticamente por las mismas disposiciones normativas del derecho laboral ordinario. Es la diferencia pues de los trabajadores oficiales y los empleados pues que están vinculados por carrera administrativa.
Podemos encontrar en estos ejemplos de carrera también la carrera judicial establecida en la ley 270 del 96, por ejemplo, la de los notarios, que también tiene de alguna forma un régimen especial. Entonces digamos que existe la carrera general, carreras especiales, pero también distintas maneras de ocupar los cargos en la administración pública. Están también finalmente, no obstante, poder explicar otro tipo de servidores, pero digamos que básicamente son los que estamos indicando acá. Podríamos decir que finalmente están los particulares que ejercen funciones públicas, ¿sí? Los particulares que con ocasión de un contrato, los particulares que con ocasión de una concesión, los particulares que con ocasión de una actividad esencialmente pública la realizan, una tarea que debería realizar el Estado pero la presta un particular, pues también tienen responsabilidades, si bien no obstante no son originariamente y naturalmente servidores públicos, sí en el marco de sus funciones tienen responsabilidades en esos ámbitos del derecho público. En otro video les estaré hablando de los diferentes tipos de responsabilidades que tienen en el marco del derecho los servidores públicos. Me destapa ahí me le corre la ventanita para que miremos esto por aquí a ver si mejora. ¿Cómo? Pregunte. Profesor, una pregunta. Pregunte. Profesor, los empleados públicos que son por elección popular y los empleados públicos que son comparados o que se rigen por el mismo, digamos, son por el mismo nivel de un empleado normal, tienen también que ser, también, o sea, también están carecen de la huelga. No, necesariamente, escúcheme lo siguiente. Usted ha escuchado, por ejemplo, a ver qué le ponemos un ejemplito así, las bellezas del centro administrativo distrital, sí, lo conocen todos, ¿cierto? ¿Correcto? Muchos de ellos entran a huelga, pero necesariamente deben colocar a otras personas que los siempre se hace eso, ¿correcto? Porque si bien es cierto, usted sabe que aquí hay sindicatos muy poderosos, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con esa parte de los sindicatos, ¿correcto? Pero ellos no podrían entrar a huelga. Por ejemplo, si uno mira, y ya lo han hecho, ¿no? Los hospitales públicos, casi que ya ni hay hospitales públicos acá tampoco, ¿no? ¿Sí entiende? Entonces uno tiene que tener, aquí vamos a mirar por ejemplo, una cosa de lo que es una diferencia entre un empleado público y un trabajador oficial, ¿no? Que son dos cosas que uno tiene que tener claro en un momento determinado. De pronto con esto le queda un poquito más claro. ¿Qué pasó? ¿Se apagó esa vaina o qué? Oye, quién sabe si este nos alcance a dar el tono. Y se alcancen a ver esos muchachos allá, ¿no? Todo eso, ¿dónde está consagrado? A ver, ¿quién se le ocurre? En la Constitución Política, ¿cierto? Hay que mirar muy bien el artículo 123 de la Constitución Nacional. ¿Listo? Porque vuelvo y repito, sí, además que si uno mira la Constitución, ¿cierto? Ahí tiene muchos, digamos, muchos aspectos que la mayoría se desconoce, ¿no? Solamente indica hasta que la cuestión de la tutela y el derecho de petición, ¿cierto? Y de pronto el artículo segundo cuando habla de que todos podemos desempeñar el trabajo que se nos dé la sagrada voluntad, ¿cierto? Siempre y cuando sea que todos podemos hacer el trabajo que queremos hacer, desempeñarlo, claro, siempre y cuando sea que legal, ¿no? Que sea, o sea, que sea lícito. ¿Estamos ahí o no? Cuando hablo de lícito, estamos hablando que esté de acuerdo a la ley. Vamos a ver si aquí nos da el sonido para este. 1991, respecto al empleo público, dio nuevas luces
¿Estamos escuchando y viendo la pantalla? El tablero, perdón. Sí, señor. Ok, gracias. Es que me toca así a ver cómo es mejor, porque es que allá queda un ruidito raro. ¿Sí habían escuchado o no? Entonces de pronto no es que... Bueno. Y clasificación bajo la categoría de servidores públicos, en la cual hizo la clasificación entre empleado público y trabajador oficial. Tiene sus orígenes en la Ley Cuarta de 1913, la cual parte del criterio finalista en donde definió que los empleados públicos son los que ejercen funciones públicas y los trabajadores oficiales son los que realizan labores de construcción, mantenimiento y sostenimiento de obras públicas en distintos órganos del Estado. A su vez, el decreto 3135 de 1968 continuó con el mismo criterio, definiendo que quienes estén vinculados a los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades que ejercen la función pública siguen siendo considerados empleados públicos. Adicionalmente, el decreto 3135 de 1968, en su artículo 5, estableció que los trabajadores oficiales son aquellas personas que prestan sus servicios a las empresas industriales y comerciales del Estado o en las sociedades de economía mixta en donde el Estado tiene participación mayoritaria. Sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisan que actividades de dirección o confianza deberán ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos. El trabajador oficial está vinculado por medio de un contrato de trabajo, a diferencia del empleado público, cuya vinculación es a través de una relación legal y reglamentaria, la cual se concreta con un acto de nombramiento y la suscripción de un acta de posesión. Artículos 123 y 125, artículo 150, numerales 7, 19, literal F de la Constitución Política. Ley Sexta de 1945. Decretos 2127 de 1945, 3153 de 1953, decreto 3135 de 1968, decreto 3148 de 1968, decreto 1848 de 1969, decreto de 1978, decreto 1045 de 1978 y decreto 1083 del 2015. Ley 10 de 1990 y Ley Cuarta de 1992. Código Sustantivo de Trabajo, decreto 3743 de 1950 y Ley 142 de 1994. Para el empleado público le son aplicables las siguientes normas. Decreto 2400 de 1968. Decreto 3135 de 1968. Ley 734 del 2002 y Ley 909 del 2004. Los trabajadores oficiales tienen la posibilidad de celebrar convenciones, pactos colectivos o laudos arbitrales, con el fin de mejorar sus condiciones laborales y en algunos casos negociar temas relacionados con el procedimiento disciplinario contemplado en el reglamento interno de trabajo o contrato individual de trabajo. A diferencia del empleado público, en donde la ley y el manual de funciones de cada entidad definen sus labores, competencias, salarios, nivel de estudio y experiencia. Otra gran disimilitud es que el empleado público le son aplicables los derechos de carrera administrativa, en cambio a los trabajadores no. El artículo 55 de nuestra Carta Política protege el derecho a la negociación colectiva, con algunas excepciones legales. Una de esas excepciones está contemplada en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual limita este derecho constitucional a los empleados públicos
pueden presentar pliegos de condiciones ni celebrar convenciones colectivas, no hacer huelgas, únicamente pueden presentar solicitudes o peticiones respetuosas. Pero este derecho no está del todo limitado para los empleados oficiales, quienes tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no puedan declarar o hacer huelga. Sobre el derecho a la huelga, solo está limitado en aquellos casos en que la empresa en que laboran los empleados oficiales presta un servicio público esencial. ¿Listo? ¿Más clarito? Obviamente, si uno observa, ¿cierto? Pues siempre se tendrá que tener presente la continuidad del servicio. Eso fue uno de los factores que dijimos, que es lo fundamental. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos la clasificación de los servidores públicos y para dejar... Ya están descansando mucho tiempo. Bienvenidos a este material que estamos compartiendo. Dejamos un titulito ahí, ¿cierto? Bueno, vamos a caer porque ya casi estoy... La Subdirección de Alto Gobierno de la Escuela Superior de Administración Pública. En esta oportunidad vamos a ilustrar a los equipos de trabajo de las direcciones territoriales acerca de algunos conceptos relacionados con la administración pública que son fundamentales para poder determinar cuál es nuestra población objetivo. Perdón, ¿aquí hay alguno de ustedes trabaja en un... ¿Es un empleado público o no? Ah, bueno, está bien. ¿Sí? ¿Dónde trabaja? ¿La unidad de víctimas? Ah, ok. Sí. Menos mal que no hemos hablado mal de los... Yo no hemos dicho nada. Por si las moscas, yo no. Y de las víctimas fuera eso, pero bueno. Ajá. Teodosiadis. Listo. No hemos dicho nada. Miremos entonces qué es el Estado en Colombia. De acuerdo con la Constitución Política de 1991, nuestro Estado de Derecho uno es el territorio nacional, dos, el elemento humano, Perdón. Profesor, no se escucha.
Estamos sin sonido, profesor. Profe, no se escucha. Ya llegué, ya llegué. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Ya la pueden colocar. ¿Qué le sucedió? ¿Se le fue el volumen? Ya volvió, profesor. ¿Y no escuchaban nada o qué? No, hermano. Entonces no sirvió el ensayo, ¿sí o no? ¿Ahora sí? Está muy bajito, profe. Muy bajito. Debe decir de pronto es que estoy bicho. ¿Mejor ahí? ¿Alguno de ustedes vio educación física? Cívica, perdón. ¿Sí? ¿Sí vieron o no? O sea que no tienen ni idea de cuáles son las ramas ejecutiva, legislativa y ¿no? Ah, bueno. Pero eso le dan a uno en el colegio como desde transición, ¿no? En transición le dan a uno esa nación, ¿no? Profe, tercero de primaria. Eso, vea que yo no estoy diciendo mentiras. Pero año 73. Lo que pasa es que... Perdón, póngame la atención. Ustedes se ponen a hablar y no dejan hablar. Lo que sucede es que nosotros siempre vemos las cosas, esas cosas como costuras. Y no es cierto. Y ahorita, en estos, cuando comenzamos a desempeñar este tipo de cargos, es que nos damos cuenta de que eso se hace falta. Sobre todo en impuestos van a ver que se habla mucho de eso, ¿no? ¿Listo? Por eso es que hay muchos que a nivel Estado hay mucha gente contratada de esa manera, ¿no? ¿Sí sabían eso, cierto? La mayoría. Y los contratan creo que por un periodo más o menos de 9 meses o una cosa así. Y eso es.
Y se le prohíbe al empresario hacer eso. No, pero el Estado lo hace. Miremos entonces cómo están clasificados los servidores públicos que corresponden a los empleados públicos. La ley 909 y las normas que lo reglamentan, por ejemplo los decretos 770 y 785 de 2005, establecieron los niveles jerárquicos de los empleos. En Colombia, los empleos públicos se clasifican en 5 categorías. Están el nivel directivo, el nivel asesor, el nivel profesional, el nivel técnico y el nivel asistencial. En los respectivos manuales de funciones de las entidades públicas, ustedes van a encontrar que el nivel directivo siempre tiene un código que empieza con el número 0, el nivel asesor empieza con el número 1, el nivel profesional con el número 2, el nivel técnico con el número 3 y el nivel asistencial con el número 4. Este es un dato importante para poder identificar qué nivel tiene el respectivo empleo. Por supuesto, la subdirección de alto gobierno se encarga de llevar capacitación a los empleados públicos que pertenecen a los niveles directivo y asesor, tal como lo dice el artículo 30 y 31 de la Ley 489 de 1998. Ahora nos vamos a detener en observar qué tipo de vinculaciones se dan entre las personas naturales y el Estado para que el Estado pueda cumplir con sus diferentes funciones. Para ello es necesario revisar el artículo 123 y siguientes de la Constitución Política de 1991. La Constitución entonces señala que la totalidad de las personas que se vinculan con el Estado para cumplir sus funciones se llaman servidores públicos. Los servidores públicos, a su vez, están subdivididos en empleados públicos, en trabajadores oficiales y en miembros de corporaciones públicas de elección popular. Vamos a ver cada uno de ellos. Los empleados públicos deben recibir un nombramiento o una elección, luego deben aceptar ese nombramiento o elección e inmediatamente proceder a un acto de posesión. En el caso de los trabajadores oficiales es diferente. Los trabajadores oficiales se vinculan a través de un contrato de trabajo. El tipo de actividades que desarrollan son actividades eminentemente operativas y por lo general en este momento los encontramos básicamente en las empresas industriales y comerciales del Estado y en las sociedades de economía mixta. Por su parte, los miembros de corporaciones públicas de elección popular son los congresistas, los diputados, los concejales y los ediles o miembros de juntas administradoras locales. Estos miembros de corporaciones públicas de elección popular se diferencian de los empleados públicos porque ellos no reciben salarios ni prestaciones. Los emolumentos que ellos reciben tienen otra naturaleza jurídica. Esa es la principal diferencia. En el caso de los empleados públicos, como ya se mencionaba, además de la virtualidad de la posesión, ellos sí reciben salarios y prestaciones. ¿Qué tipos de empleados públicos encontramos? Encontramos los empleados públicos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de periodo fijo, los de carrera administrativa, los que están en periodo de prueba, aquellos que tienen un nombramiento en provisionalidad, los supernumerarios y en el año 2004 creó también la posibilidad de crear plantas temporales de medio tiempo y de tiempo parcial. En todos estos casos, los servidores públicos que se vinculen tendrán derecho a salarios y prestaciones de ley. Hasta aquí tenemos al conjunto de los servidores públicos. Pues bien, como conclusión, entonces tenemos que la población a la que capacita la subdirección de alto gobierno y por supuesto las direcciones territoriales en cada uno de los departamentos del país corresponde a los servidores públicos que se encuentran vinculados a la rama ejecutiva del poder público. Hoy apareció universitaria, vela. Corresponden a los empleados públicos y a los miembros de corporaciones públicas de elección popular. Por supuesto que no atendemos en alto gobierno a los trabajadores oficiales. Queda así entonces definida la población a la que nosotros tenemos que atender, que corresponde pues a los empleados públicos en nivel directivo y asesor y a los miembros de corporaciones públicas de elección popular. Esto lo señala la Ley 489 de 1998 en el
Como pueden ver, ¿cierto? Esa ley 489 es la herramienta fundamental que vamos a trabajar también nosotros acá. Listo, ya tienen una copiecita en la plataforma. Bueno, por ahí dejemos así porque ya no es sino funcionarios públicos y todos parecen funcionarios públicos, ¿sí o no? Eso no ha cumplido, ya falta un minuto y ya están listos para irse. Qué cosa. Que mi Dios me los bendiga, lo mismo les deseo por si le damos caso. Gracias, profesor. Profe, buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches para todos también. Luego todos, chao. Bueno, hasta mañana, muchachos. Hablamos mañana, Dios quiere. Entonces. Mañana todos íbamos virtuales, no vayan a venir mañana, ¿no? Bueno, con mucho gusto, que mi Dios me les bendiga. Que Gracias, descansen. profesor. Feliz Hasta noche. mañana. Pilas que va a empezar Arelis. Hablamos. Y toca pagar eso, ¿no? Ok. Bueno, que mi Dios me los bendiga. Suerte, pues. Suerte es que les digo.